Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Fiorella por si no me conocen. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? En serio, sé que ha estado este mes ausente. Pues este mes ha estado cargado de bastantes cosas, entonces pues me ha sido un poco imposible subir videos. Pero amigos, ya estoy nuevamente aquí y espero, amigos, que todos ustedes hayan pasado unas bonitas fiestas, una bonita Navidad, que tengan un próspero año nuevo realmente, que este año sea increíble para todos nosotros. Eso les deseo de corazón a todos ustedes. Y bueno amigos, el día de hoy yo les voy a contar una historia bastante misteriosa. Es la historia de la desaparición de los hermanos Soder. Esta es una historia que tiene muchos misterios, muchas cosas extrañas. Es una historia que me ha dejado bastante intrigada, amigos. También es una historia que me ha conmovido mucho por pues las personas que están involucradas. Amigos, nada, para no alargarme más, les voy a contar la historia de la desaparición de los hermanos Soder. Toda esta historia comienza con un hombre llamado Giorgio Sodu. Esta era una persona italiana, había nacido en Tula, Cerdeña, Italia. Acerca de sus primeros años de vida no hay mucha información, solo se sabe que cuando él tenía 13 años, emigra desde Italia hacia los Estados Unidos junto a su hermano mayor que tenía 15 años, Giorgio tenía 13 y su hermano 15. Se sabe que por algún motivo cuando ellos llegan hacia los Estados Unidos, el hermano mayor se va, como que regresa nuevamente a Italia, entonces Giorgio queda solo en los Estados Unidos, siendo bastante jovencito. Él decide quedarse y una vez en los Estados Unidos, él cambia sus nombres, como que americaniza sus nombres, él pasa a ser George Soder y bueno, él empieza a conseguir trabajos pequeños. Él empieza a trabajar en un ferrocarril como llevando suministros, llevando agua y alimento pues a los mismos trabajadores del ferrocarril. O sea, él buscaba trabajos que no implicaran la comunicación porque pues él todavía no sabía bien el inglés. Y posteriormente con el tiempo George consigue otro trabajo como conductor de camiones. Él transportaba materiales de construcción y es en ese trabajo que él aprende muchísimo de este negocio, como este trabajo, y con el tiempo, poco a poco, él abre su propia empresa, su propio negocio de transporte de carbón, siendo aún bastante joven, es decir, George pues se notaba que quería salir adelante en este nuevo país. Con el tiempo también conoce a una chica llamada Jenny Cipriani. Se cuenta que él había entrado a una tienda y había visto a esta chica. Ella era la hija de uno de los encargados de esa tienda y también era una inmigrante italiana. Ella había migrado desde Italia hacia los Estados Unidos cuando solo tenía 3 años junto a sus padres. Entonces pues George y Jenny se enamoran, se gustan y con el tiempo terminan casándose en el año de 1922. No sé si les había comentado amigos, pero esta historia es bastante antigua. Y bueno amigos, es así como Jenny y George empiezan a conformar su familia. Al año siguiente de haberse casado empiezan a tener hijos. Entre 1923 y 1942 ellos llegan a tener 9 hijos, quienes eran John, Joe, Marion, George Jr., Maurice, Martha Lee, Louis, Jenny, Betty y Sylvia. Los Soder, junto a todos sus hijos, se van a vivir a las afueras de un condado llamado Fayetteville en West Virginia, a una comunidad específicamente de inmigrantes italianos, como que ellos se sentían más a gusto entre personas de su misma comunidad, de su misma procedencia. Y bueno amigos, es en este lugar, en Fayetteville, donde ellos pues construyen su casa. Tenían una casa de 2 pisos y el negocio de George iba bastante bien, empieza a tener éxito en su rubro. En poco tiempo ellos se convierten en una de las familias de clase media más respetadas de su misma comunidad. Pero amigos, lo que parecía ser como una familia perfecta, que le iba muy bien, todo esto se iba a transformar en una pesadilla para los Soder. Y aquí amigos nos vamos al día de los hechos. Era la Nochebuena de 1945, es decir, era Navidad. Toda la familia Soder se encontraba en casa celebrando pues la Nochebuena. Todos estaban juntos celebrando esta festividad, a excepción de uno de los hijos mayores, el segundo hijo mayor de los Soder, Joe, de 22 años. Él no se encontraba en casa porque él estaba en servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, pero
A excepción de él, todos los demás hijos de los Soder se encontraban en casa esa noche. Para esto, amigos, George y sus hijos mayores se habían ido a dormir temprano porque todo ese día se le habían pasado trabajando, entonces estaban como muy cansados y se fueron a dormir temprano. Pero los niños pequeños y Marion, una de las hijas mayores de los Soder, y Jenny, la mamá, estaban en sala, estaban como todos juntos festejando. Y a eso de las 10 de la noche, Jenny ya se siente cansada y decide irse a dormir. Y antes de dormir le dice a los niños que pueden quedarse jugando un rato más, siempre y cuando cumplieran pues sus tareas que siempre ellos hacían cada noche, que era meter a los animales a sus corrales, a las vacas a su corral. Ellos como que tenían una granja al costado de la casa, que cerraran todo, las luces, que apagaran todo antes de irse a dormir. Y es así como Jenny se va a dormir y los niños pequeños se quedan abajo. Para esto, amigos, les comento que los hijos mayores de los Soder y los Soder dormían en el segundo piso y los niños más pequeños dormían en el ático. En fin, cuando Jenny se va a dormir, a eso de la medianoche, el teléfono suena en la sala y pues Jenny, la mamá, se levanta para contestar el teléfono. Cuando ella contesta, pues era una mujer que estaba preguntando por un nombre desconocido. Entonces pues Jenny dice: número equivocado, como que era un número equivocado. Y Jenny, antes de irse a dormir, se percata de que las luces de Navidad seguían encendidas y no habían corrido las cortinas y la puerta estaba como semiabierta. Entonces como que ella dice, bueno, quizá que se olvidaron y se fueron a dormir así. Como que no le dio mucha importancia. Cerró y apagó todo y como que ya se volvió a su dormitorio. Media hora después, Jenny vuelve a despertar porque escucha un fuerte ruido en el techo, como que si algo hubiera golpeado fuertemente el techo. Ella se queda un rato escuchando a ver si oye algo más, pero como no escucha nada más, dice, bueno, quizá pues algún animal que se levantó, un gato, algún animal que pasó por el techo y ya, y se volvió a acostar. Y media hora después, Jenny nuevamente vuelve a despertarse porque empieza a sentir olor a humo, y cuando ella sale de la habitación ve que una de las habitaciones y parte de la casa se estaba incendiando. Jenny despierta rápidamente a George. George despierta a sus hijos mayores que estaban en el mismo piso, en el segundo piso, e intenta pues subir hacia el ático para también sacar a los niños, a los más pequeños, pero pues la escalera estaba en llamas. George no podía subir, entonces él empieza a gritarles desde el segundo piso para que salgan y bajen, pero pues nadie le responde, nadie contesta a sus llamados, y George piensa que lo más probable es que los niños ya hayan salido y que seguramente estaban afuera, por eso nadie contestaba. Es así como George y sus hijos mayores salen de casa. Jenny agarra a Sylvia, a su hija, la más pequeña, y pues todos salen de la casa. Cuando salen de la casa se dan cuenta que los niños no estaban afuera, es decir, lo más seguro es que seguían en su habitación ahí adentro. Por este motivo, George vuelve a entrar a la casa e intenta subir nuevamente hacia el ático, pero esta escalera pues ya se había consumido por el fuego. George lo que hace es intentar trepar por la parte de afuera de la casa. Intenta trepar, pero no lo consigue, como que incluso se lastima bastante, no puede subir. La casa empezó a arder aún más, el fuego estaba como avanzando muy rápido. Entonces a él se le ocurre utilizar una escalera que siempre tenían ahí apoyada al costado de su casa para pues poder llegar al ático y sacar a los niños, pero extrañamente esta escalera no estaba en su lugar y no podían encontrarla. Era muy extraño, y entonces a George también se le ocurre utilizar uno de sus camiones de su empresa de transportes para pues moverlo hasta la ventana, hasta el ático, y a través de él poder subir. Pero, extrañamente, ninguno de los dos camiones que se encontraban ahí en su propiedad funcionaron. Ninguno de ellos. Entonces George, ya bastante desesperado, junto a sus hijos mayores, intentan utilizar agua que tenían reservada como en unos barriles, pero esta agua se había congelado, amigos. Era invierno, estaba helando afuera, no pudieron hacer uso del agua y ya no sabían qué más hacer. Mientras todo esto sucedía, Marion, la hija mayor de los Soder, intenta llamar a los bomberos. Ella ingresa a la casa, marca a los bomberos, el teléfono estaba en la sala, pero extrañamente no había línea, el teléfono no funcionaba. Y era
bastante raro. Entonces lo que hace Marion es irse corriendo hacia la casa de uno de sus vecinos y fue allí cuando pues llama a los bomberos, pero los bomberos no contestaban, nadie contestaba. Es un hombre que pasaba con su camión por la carretera que vio el incendio a lo lejos y bueno, se acercó a una taberna que estaba más o menos cerca e hizo una llamada a los bomberos. Pero amigo, como les digo, George y sus otros hijos ya no sabían qué más hacer, no podían entrar a la casa y solo ellos se quedaron viendo cómo la casa se empezaba a consumir totalmente con sus hijos adentro. Y amigos, los bomberos llegaron, pero al día siguiente a las 8 de la mañana, es decir, muchísimas horas después de que el incendio había ocurrido, cuando ya la casa se había consumido por completo. Y esto porque, amigos, en esa época pues era plena Segunda Guerra Mundial, había escasez como de personal, era muy difícil juntar a la gente a la estación de bomberos, como que se tenían que llamar uno por uno, era como bastante complicado. Y además de todo era Nochebuena, entonces imagínense, esa noche fue terrible. Entonces amigos, esta fue una tragedia total para los Soder. Ellos creyeron que todos sus hijos pequeños, los que no habían salido, habían muerto en el incendio, que se habían consumido por las llamas en el incendio. Dentro de estos hijos pues que no pudieron salir de los Soder estaban Maurice de 14, Marta de 12 años, Luis de 9, Jenny y Betty de 5. Y amigos, bueno, la policía obviamente los da por muertos. Se celebra su funeral como a los 2 días del incendio. Los Soder estaban en un profundo dolor, tanto que ellos no pudieron asistir al funeral de sus hijos, solamente fueron sus hijos mayores como en representación de ellos. Imagínense amigos la tremenda tragedia que estaban pasando. Pero amigos, es aquí donde empiezan a ver ciertas incongruencias, ciertas cosas extrañas de lo que pasó en el incendio, y ya les cuento el por qué. Sucede que cuando los bomberos pues habían ido al día siguiente, ya cuando todo se había consumido y solo quedaban restos carbonizados, empezaron a buscar los restos de los niños que seguramente debían estar ahí, pero extrañamente no se encontró absolutamente nada, ni un solo resto óseo de ninguno de los niños, ni un solo cuerpo. Y amigos, esto era muy extraño porque a pesar de haber sido un gran incendio y que seguramente alcanzó altas temperaturas, esto no era suficiente como para que no quedara absolutamente nada de ninguno de los 5 hijos. Entonces esto suscitó muchas interrogantes, como muchas sospechas, como muchas dudas por parte de los Soder. Ellos creían que al menos algo de alguno de sus hijos debió quedar ahí. A pesar de estas dudas, amigos, pues la policía, como les digo, los dio por muertos. De todas maneras, Jenny Soder, la mamá, ya con estas dudas, ella empieza a hacer pruebas de manera personal. Ella empieza a quemar huesos de animales, como que ella hace varias pruebas de esto, y ella se da cuenta que en todas estas veces que ella quemaba estos huesos siempre quedaba algo, siempre quedaban como restos calcinados. Y también ella empezó a investigar casos de incendios, pues igual de casas, y ella descubrió que en todos estos casos siempre quedaba algo, algún resto de las personas. Ella también habló con un empleado de un crematorio. Este empleado le explicó que para que un cuerpo se consuma totalmente debe estar a más de 2000 grados centígrados de temperatura y debe arder por lo menos un lapso de 2 horas. Por lo menos como para que, bueno, muchos huesos se desintegren, y que aún así siempre quedan restos óseos. Y en el caso de los Soder, pues el incendio solo había durado 45 minutos, es decir, en 45 minutos ya la casa se había consumido por completo, y era más que seguro que en este incendio no se habría alcanzado tales temperaturas. Entonces, con todo esto, los Soder empezaron a creer que sus hijos no habían muerto en el incendio y que algo más había sucedido con ellos. En un primer momento, amigos, la policía determinó que el incendio había sido a causa de un cortocircuito
del cableado, pero George luego aclaró que él hacía poco había recableado toda su casa, es decir, que el cableado era nuevo, y además también aseguró que en los primeros instantes del incendio sí había luz en la casa. Es más, luego se descubrió que esa noche unos vecinos pues atraparon a un hombre cortando los cables de teléfono, como que esto fue bastante extraño. Y además los Soder, unos días después del incendio, encontraron esta escalera que estaban buscando esa noche para usarla y subir. Pues esta escalera estaba a unos 23 metros de la casa, como en un barranco. Era raro porque ellos jamás movían la escalera de su lugar. Ellos creían que alguien más le había movido esa noche. Y amigos, también estaba el hecho de los camiones que no arrancaban esa noche, y era bastante extraño porque tan solo unas horas antes pues George y sus hijos habían estado trabajando con estos camiones, pero extrañamente cuando quisieron usarlos para el incendio pues no arrancaron. Otra cosa bastante inusual que también pasó fue que un tiempo después se realizó una excavación en el lugar del incendio y se encontraron como vértebras humanas. Estas vértebras se mandaron a analizar por un experto, y este experto determinó que estas vértebras pertenecerían a una persona de entre 16 y 17 años, como que esta sería la edad aproximada de la persona cuando murió, pero el hijo mayor desaparecido de los Soder tenía 14 años, entonces era como muy improbable de que fuera de él. Y este experto también dijo que estos huesos no presentaban algún signo de que hubieran estado en un incendio, y además que era muy extraño que solo se encontraran esas vértebras, que en un incendio de tan corta duración debería haber pues más restos, como que a él también se le hizo bastante extraño todo esto. Y luego se descubrió que estos huesos provenían de una tumba de un cementerio cercano a la casa, y no se sabía cómo es que estos huesos habían llegado a la propiedad. Se cree que alguien más los puso ahí en el lugar, esto creían los Soder. Y durante la investigación, amigos, también empezaron a aparecer ciertos testigos que empezaron a hablar de ciertos hechos puntuales que ellos presenciaron. Un conductor que pasaba esa noche por la carretera vio personas lanzando bolas de fuego a la casa de los Soder. Él dijo que los vio a lo lejos. Y también estaba el hecho de que Jenny, pues una media hora antes del incendio, ella había escuchado un fuerte ruido en el techo. Entonces los Soder empezaron a creer que este incendio pues no había sido fortuito, sino que había sido provocado, que alguien habría provocado este incendio. Y también algo extraño que sucedió fue que cuando la temporada de invierno pasó y el hielo se derritió, encontraron como ciertos artefactos incendiarios muy cerca de la propiedad, como granadas o algo así. Entonces ellos creían que quizá era con estos artefactos que habían iniciado el incendio. Sumado a todo esto, amigos, esa misma noche una mujer dijo que había visto a los hijos de los Soder en un auto pasando rápidamente por la carretera. Ella dijo que los vio esa misma noche. Y también surgió el testimonio de otra mujer, era una camarera que trabajaba en un restaurante en la ruta que va por la casa de los Soder. Ella dijo que a la mañana siguiente del incendio, ella vio a 5 niños que se parecían muchísimo a los hijos de los Soder, y que ella misma les había servido el desayuno, y que también había notado la presencia de un auto. Entonces los Soder creían que este incendio había sido provocado y que sus hijos no habían muerto ahí quemados, sino que los habían secuestrado, y para cuando el incendio inició pues ellos ya no estaban. Y aquí también, amigos, surge otro aspecto inusual. Sucede que unos meses antes de lo ocurrido en octubre, un vendedor de seguros tocó a la puerta de los Soder. Él intentó pues venderle a George Soder unos seguros de vida, pero George como que lo rechazó, como que no quiso. Al final ambos terminaron teniendo una fuerte discusión, y ya también por temas políticos, como que empezaron a discutir por estas cosas. Y es que, como les digo, amigos, los Soder vivían en una comunidad de inmigrantes italianos, y en esta comunidad existían fuertes opiniones sobre lo que pasaba en la política italiana, y George Soder en particular expresaba abiertamente su fuerte oposición hacia Benito Mussolini, y esto le provocaba en varias ocasiones fuertes discusiones con otros miembros de su comunidad.
comunidad. Se cuenta que ese día el vendedor de seguros terminó diciéndole a George Soder que su casa se quemaría y que sus hijos pagarían por sus comentarios. Esto fue como una amenaza. Es aquí donde empiezan a surgir estas sospechas hacia esta persona, y además de esto, George había contratado un investigador privado, el cual descubrió que este mismo hombre, este vendedor de seguros, era parte del jurado que dictaminó que, bueno, el incendio había sido a causa pues de un cortocircuito, como que este hombre había dado su voto para que se dictaminara que había sido todo un simple accidente. Y como les digo, esto suscitó muchas sospechas para los Soder. Y amigos, es aquí donde yo les voy a empezar a contar ciertas teorías que ciertas personas pues piensan que pudo haber sucedido con ellos. Una de estas primeras teorías habla de que, bueno, se dice que George Soder sí tenía enemigos dentro de su comunidad. Como les digo, él expresaba abiertamente su posición antifascista, antimusolínica, y que esto le traía muchos problemas con los miembros de su comunidad, y que poco tiempo antes de lo sucedido, pues él había recibido varias amenazas. Una de estas amenazas del vendedor de seguros, y que extrañamente esta amenaza llega a cumplirse. Entonces mucha gente creía, incluso los Soder, que quizá era esta persona quien había tomado represalias incendiando su casa y llevándose a sus hijos. Y otras personas creían que la mafia siciliana estaba involucrada en todo esto. Muchos dicen que debido a que George Soder pues expresaba sus opiniones políticas abiertamente, pues la mafia siciliana tomó represalias secuestrando a sus hijos y llevándoselos a Italia. Muchos creen que estos niños fueron entregados a orfanatos en Italia, o de plano que los habían desvivido. Y en el caso de que estuvieran vivos, pues ellos nunca quisieron comunicarse con sus padres debido a que tenían miedo de que la mafia se enterara de esto y les hicieran daño a sus padres. Otras personas creen que estuvo involucrada una red de tráfico de niños, debido a que, bueno, estos eran niños provenientes de inmigrantes italianos, y que para la época pues era fácil llevar a cabo este tipo de secuestros. Además que la casa de los Soder pues quedaba como bastante alejada en la carretera. Muchos creían que ellos habían sido secuestrados por una red de tráfico de niños y que habían sido entregados a adopción forzosa, y que les habían cambiado pues la identidad, que les habían dado nuevas identidades falsas. Y un aspecto que refuerza esta teoría es que han habido, como les digo, avistamientos. También apareció el testimonio de otra mujer, que ella vio a los hijos de los Soder, o a unos niños muy parecidos a ellos, una semana después del incendio. Era una mujer que regentaba un hotel en West Virginia, que a eso de la medianoche habían llegado unos niños, 5 niños italianos, acompañados de adultos, 2 mujeres italianas y 2 hombres italianos, y que cuando esta mujer intentó acercarse a los niños y hablarles, estos 2 hombres como que no les permitieron hablar mucho con esta mujer, y que solamente hablaban con los niños en italiano, y que a la mañana siguiente pues ellos se habían ido muy temprano. Entonces por todo esto creían que esto era posible, que una red de tráfico de niños se los habían llevado. Otras personas creían que esto era a causa de rivalidades comerciales dentro del negocio de George Soder. Como les digo, pues él tenía una empresa muy próspera de transporte de carbón, y creían que su competencia quizá pudo haberse visto como amenazada por el crecimiento de la empresa de George, y que por un tema pues de celos, o simplemente de una mafia como del carbón, pudieron haber tomado represalias contra George Soder y su familia. Esto como para afectarlos emocionalmente demasiado, y así como detener su crecimiento. Otra cosa bastante inusual fue que los hijos mayores de los Soder contaron que días previos al incendio ellos habían visto un auto estacionado cerca a la propiedad de los Soder, y que dentro de este auto habían como personas que observaban a los hijos de los Soder cuando llegaban del colegio. Y también estaba el hecho de que nunca se llevó una investigación muy exhaustiva del caso por parte de la policía. Los Soder siempre sentían como
cierta despreocupación, como cierto abandono en el caso por parte de la policía, como que desde el inicio ellos siempre quisieron cerrar el caso, no buscaban investigar más allá. Incluso George Soder escribió en algún momento una carta hacia el director del FBI pidiéndole que pues tomara en cuenta su caso y que le ayudara a investigar su caso. Este director le contestó que él no podía hacer mucho, no era parte de su jurisdicción, que para hacer todo esto necesitaba los permisos de la policía de la localidad de George. George pidió en repetidas ocasiones que se diera esta autorización, pero la policía jamás querían hacer esto, como que habían muchas negativas, habían muchas trabas. Es por esto que los Soder en muchas ocasiones les tocó contratar a sus propios investigadores privados, quienes al final descubrían todas estas pistas, estos testimonios, y que también decían que todo esto era muy extraño. Incluso en una ocasión, George Soder llega a descubrir por medio de uno de sus investigadores privados que el jefe de policía tenía un resto humano enterrado en su patio, que era un resto humano que había recuperado de los restos incendiados de los Soder. Cuando George Soder se enteró de esto, desenterró estos restos, se encargó al policía y mandó estos restos como a examinarlos, pero él descubrió que estos restos eran órganos de un simple animal, y luego este jefe de policía explicó que él había hecho eso porque de alguna manera quería darle un cierre al caso de los Soder, como que hizo esto para que los Soder se convencieran de que sus hijos habían muerto en el incendio y que no siguieran sufriendo más. Es como que él piensa que les hizo un favor, pero amigos, esto en realidad les trajo muchísima más angustia a los Soder. Entonces, por todas estas trabas de la policía en su misma comunidad, algunas personas especulaban que quizá todo esto se debía a una rivalidad dentro de su misma comunidad, que habían tomado represalias contra George. Al final les voy a dar mi opinión sobre lo que creo que pasó en este caso. Encontré una teoría muy interesante relacionada a esto último que les digo. Se los digo al final. Y amigos, con el tiempo las autoridades dejaron de investigar esto y archivaron el caso. Aún así, los Soder jamás dejaron de buscar a sus hijos. Durante todo este tiempo ellos imprimieron volantes con la foto de sus hijos y la descripción de sus hijos. Es más, incluso ofrecían grandes recompensas, grandes sumas de dinero, como $5,000, que amigos, para la época era bastante dinero, e incluso estas cifras aumentaban con los años, y aunque tan solo fuera por la información de alguno de sus hijos, o sea, por lo menos de alguno de ellos. También colocaron una valla publicitaria en la carretera con la fotografía de sus 5 hijos desaparecidos. Esta valla estuvo por muchísimos años en la ruta 16 que atraviesa Fayetteville. Y a lo largo de su vida, George Soder nunca dejó de buscar. Él siempre siguió pistas, él investigaba por su cuenta. En una ocasión, George Soder vio la fotografía de una niña, una bailarina de ballet, en el periódico. Era una niña muy parecida a su hija Betty, y él viajó hasta Nueva York para pedir información al periódico para que le dieran información de esta niña. Él pedía verla, pero como se trataba de una menor, jamás le dieron información, jamás permitieron que la vea. También recibió información de que uno de sus hijos se encontraba en Florida. Él incluso viajó y nunca encontró a nadie ahí. A lo largo de estos años han ocurrido ciertos avistamientos, personas que dicen haber visto a los Soder ya grandes. En 1967 también recibe una carta de una mujer que dijo haber conocido a Louis Soder, que él le había confesado su verdadera identidad. Esta mujer contaba que en una ocasión ella estaba tomando con un hombre, con un chico, y que cuando este chico ya estaba bastante tomado, le confesó que realmente él era Louis Soder. Y esta mujer dijo que también 2 de sus hijos estaban viviendo en Texas, Louis y Maurice. George Soder envió a investigadores privados, más nunca se encontró el paradero de esta mujer, pero la policía sí logró encontrar a estas 2 personas mencionadas, a los supuestos Louis y Maurice, pero ellos negaron totalmente a ser los hijos de los Soder. También en una ocasión, George Soder se enteró que uno de los parientes de Jenny, su esposa, tenía unos hijos muy parecidos a los suyos. Este pariente tuvo que demostrar con pruebas de que eran sus propios hijos para que George quedara satisfecho
satisfecho, convencido de esto. Y en el año de 1968, George recibe una carta. Era la fotografía de un joven de aproximadamente 30 años que increíblemente se parecía a su hijo Luis, pero ya de adulto. Dentro de esta carta también encontraron como un mensaje que decía: Luis Soder, amo a mi hermano Frankie, pequeños chicos de Little, a 90132. Esta carta había sido enviada desde Kentucky. Luis Soder envió a 2 investigadores privados a que dieran con el remitente, pero pues realmente nunca se logró hallar al remitente. No se sabía quién había enviado esta carta. Es más, incluso uno de los investigadores privados estafó a Luis Soder y jamás le dio información. Pero esta foto les dio muchísima esperanza a los Soder. Ellos estaban totalmente convencidos de que se trataba de Luis Soder, de su hijo. Es más, incluso incluyeron esta fotografía en esta valla publicitaria que estaba en la carretera, pero como les digo, nunca encontraron al supuesto Luis Soder, y fue unos meses después cuando Luis Soder falleció a la edad de 74 años. Él buscó toda su vida, y su esposa Jenny, que aún quedaba con vida, pues ella nunca dejó de buscar a sus hijos hasta el día que murió en 1989. Fue solo a partir de que Jenny murió, los hijos sobrevivientes de los Soder quitaron esta valla publicitaria de la carretera. Se cuenta que Jenny siempre vistió de luto y que también cuidaba el jardín en este lugar donde se había incendiado, pues ella tenía un jardín ahí y ella lo cuidó hasta el último día de su vida. En el año 2021 fallece la hija menor de los Soder, Sylvia. Ella contó que durante toda su vida siempre hablaba con su papá, a veces en las noches, sobre esto que pasó, sobre lo que pudo haber sucedido, y que durante todos los años de vida de su padre siempre ella notó el gran dolor que la pérdida de sus hijos le habían provocado. La hija de Sylvia, es decir, la nieta de los Soder, les había prometido a sus abuelos, a los Soder, que nunca dejaría de buscar a sus tíos, a esta parte perdida de la familia, y que no dejaría de divulgar la historia, no dejaría que su historia se perdiera. Y bueno, amigos, como les dije, yo encontré una hipótesis que me parece bastante lógica y ya les comento. Les había contado que Jenny esa noche les había permitido a los niños quedarse jugando un rato más, siempre y cuando hicieran sus tareas domésticas antes de irse a dormir. Algo que no les había contado es que Marion, una de las hijas mayores de los Soder, estaba durmiendo en el sofá, una de las hijas sobrevivientes. Luego se comprobó que las tareas domésticas nunca habían sido realizadas. Los animales no habían sido alimentados ni las vacas metidas a su corral, y esto era algo bastante extraño, como les digo, porque los niños siempre realizaban sus tareas domésticas. También está el hecho de que Jenny había encontrado las cortinas semiabiertas, las luces encendidas, la puerta semiabierta. La hipótesis dice que estos niños habían salido todos juntos a realizar sus tareas domésticas afuera de la casa, y que en algún punto ellos habrían sido interceptados por personas que los habrían atraído y se los habrían llevado, y se cree que habrían sido personas que los mismos niños conocían. Es por esto que, nunca se escucharon gritos, voces ni nada, y que habrían sido estas mismas personas que posteriormente habrían iniciado el incendio lanzando una bola de fuego al techo como para encubrir el secuestro. Y esto, amigos, explicaría por qué Marion nunca escuchó nada estando ella en el primer piso, ¿no? Se cree que eran personas que los niños conocían. También se piensa que eran personas cercanas a la familia, porque esta escalera había sido encontrada como en un barranco. Era seguro que estas personas conocían ya la casa, sabían dónde estaba la escalera. Estaba también el hecho de los camiones, quizá habrían boicoteado hacer uso de los camiones como para retrasar esta intervención de ayuda y poder subir al ático. Entonces se cree que esto fue una represalia por parte de miembros de su misma comunidad, gente que conocía a los niños, gente que conocía a la familia. Y está también, como les digo, el hecho de que la policía nunca tomó como cartas en el asunto, como que nunca se preocupó realmente por investigar a fondo el caso, por tratar de hallar pistas, como que siempre quisieron cerrar el caso rápidamente. Entonces se cree que hubo algún tipo de encubrimiento comunitario, ¿no? Y que quizá la causa de todo esto se debía a las fuertes opiniones políticas que tenía George Soder, o por su mismo negocio. Esto
yo lo encuentro bastante lógico. Creo que hace bastante sentido que los niños hubieran conocido a esta persona. Por eso es que Mario nunca escuchó nada. Por eso es que las luces estaban encendidas, como que todo estaba a medio hacer. Y y el hombre que decía haber visto personas lanzando bolas de fuego al techo. Como que todo esto realmente sí me hace muchísimo sentido. Personalmente creo que esto es lo que pudo haber sucedido, pero amigos, yo no sé qué piensan ustedes, qué piensan que pudo haber ocurrido en este caso, amigos. Sinceramente, a mí me llena de muchísima tristeza por esta familia, porque ellos jamás lograron ubicar a sus hijos ni dar con su paradero. Creo que lo peor que le puede pasar a alguien, a una familia, es no saber qué pasa con tu familiar. Por lo menos cuando alguien muere ya hay un cierre, pero cuando alguien desaparece no sabes si está vivo o si está muerto. Los Soder siempre dijeron que ellos lo único que querían saber era la verdad, que si sus hijos habían muerto en el incendio, ellos querían por lo menos ver un resto para convencerse de que esto había sucedido. Ellos no descartaban esta posibilidad, pero pues habían muchas cosas que indicaban que los niños no habrían estado en el incendio, que habrían sido sacados o llevados antes de que todo esto ocurriera. Los Soder solo querían saber la verdad, amigos. Y me llena de muchísima tristeza que George y Jenny pues nunca supieron qué pasó con sus 5 hijos, amigos. Es muy triste. Pero bueno, amigos, esta era la historia que yo les quería contar. Esta era una historia que planeaba contarla el mes pasado, pero ha sido un mes muy cargado para mí. No pude traerles una historia, pero amigos, estoy nuevamente aquí con las pilas para este nuevo año. Espero que este año sea de muchísima prosperidad para todos ustedes, para mí también, para todos ustedes, y se vienen muchísimas cosas geniales para el canal. Yo voy a seguir aquí, amigos, al pie del cañón, así que los que todavía no se han suscrito, amigos, suscríbanse. Si les ha gustado esta historia, denle like al video. Si quieren, también me pueden seguir en mis redes sociales. Ahorita solo manejo Instagram. Nada, amigos, coméntenme qué piensan que pudo haber sucedido en esta historia. Los leo, es un caso bastante misterioso. Y nada, amigos, muchísimas gracias por todo, por estar presentes. Espero lo hayan disfrutado y ya nos vemos en un siguiente video. Chao, amigos, cuídense mucho.